del cuento. Y vamos a ver el interior para que vamos haciendo bocetos. Desgraciadamente voy a intentar otra vez. Quería avanzar un poco en el tema de la encuadernación, pero algo les pasa a mis cámaras que no me están funcionando. Enseguida voy a hacer otro ensayo, a ver que les tenía aquí todo listo para que viéramos el siguiente paso de armar las tapas, ¿sí? De armar todo el tema de las tapas. A ver que aquí ya está leyendo. Déjenme un segundo a ver si nos funciona. Y podemos ver como el avance del tema de la encuadernación. No, sigue leyéndome solo una cámara y necesito que lea la otra. Bueno, ya miraré cómo solucionamos eso ahorita. Bueno, chicos, entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos un poco de algunas muestras de interiores de los cuentos. Vamos dándonos a la idea de cómo vamos a diagramar el interior de nuestro cuento. Por ahí. Ya, por acá. Vamos a poner toda la pantalla. Bueno, voy a tomar listado también. Todos. Esperemos que ahí esté tomando lista. Yo veo si parece que estuviera desactivado. Creo que ya está tomando lista. Ya reviso. Ya tomó. Okay. Vale. Bueno, entonces están viendo la pantalla, ¿cierto? Alguien que me diga si está viendo la pantalla. O que lo escriba. No. Sí, gracias, Luisa. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar el interior de algunos cuentos. Y nos vamos a meter en la cabeza lo siguiente. Entonces, voy a mostrar varios ejemplos donde está todo el tema de la ilustración combinada con el tema del texto, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña cuadrícula medianamente matemática, pues súper fácil, pues. Pero es una de las estrategias que toman los diseñadores o los que se encargan de la parte de diseño editorial, ¿sí? Para mejorar todo el tema pues, de diseño y que se vea pues, en un tema agradable estos elementos, ¿sí? Bueno, entonces, siempre en los cuentos, yo creería que siempre, vamos a hacer una interacción entre las dos páginas. O sea, cuando abro yo el cuento, página y página, página al lado derecho, página al lado izquierdo, siempre va a haber una interacción entre el texto y la ilustración.
no como en algunas ocasiones, pues algunos libros o revistas que siempre vamos a ver al lado derecho un tema y al lado izquierdo otro tema, ¿cierto? En los cuentos vamos a interactuar siempre pensando en que, aunque son dos páginas diferentes, es una obra completa de dos páginas, ¿sí? Y vamos a hablar en el interior, tanto en un cuento, en un libro, bueno, en un libro no tanto, pero en un cuento, en una revista, incluso en un periódico, siempre vamos a hablar de la página lado derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la página lado derecho o las páginas del lado derecho son las primeras páginas que observamos. No son las primeras páginas que leemos, son las que observamos primeramente. ¿Por qué? Porque la manera yo como abro el libro o ojeo un libro es cuando yo cojo todas las hojas y hago que pase rápidamente y lo primero que voy a ver son estos pedazos, son estas líneas o estos bordes del cuento, libro, revista, y es lo que me va a amarrar a mí como interés, sea que vea algo interesante. Es por eso que la mayoría de nuestros cuentos van a darse cuenta que la ilustración está a ese lado y que realmente al lado izquierdo, de una manera también pensada en que nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿sí? Está pensado en segundo plano, pero no menos importante el texto. ¿Por qué? Porque yo quiero abarcar a la persona, hacerle un interés a la persona a través de la ilustración, ¿sí? Entonces aquí les quiero mostrar varios ejemplos, un poco, y luego hacer un ejercicio de una vez definir cuál es el... Denme un segundo, ¿qué pasó? A esta hora pasan todos los vendedores. Es maravilla. Eso es. Entonces, vamos a ver varios ejemplos y vamos a hacer, de una vez vamos a definir el tamaño de nuestro cuento, ¿sí? Por página, y vamos a hacer un ejercicio, pues, de cómo vamos a empezar con toda la diagramación de nuestro cuento, todo el bocetaje de nuestro cuento, ¿sí? Bueno, vamos a ver ilustraciones muy básicas, también ilustraciones avanzadas, vamos a ver todo el tema de lo que hablamos de, por ejemplo, de la escala, miren este pájaro cómo sobresale y cambia todo el tema de la imaginación del cuento, ¿sí? Y todo el tema, pues, de colores, lápices, incluso me parece muy llamativo debido a que miren el boceto se ve por detrás, los rayones del boceto los dejaron, ¿sí? El tema de que esto sea cuadriculado también me parece muy llamativo, ¿sí? Entonces, cómo interactúa tanto el cuento como la parte de la ilustración, cómo la ilustración me lleva al inicio de la lectura a través de lo que hablamos la otra vez del peso, ¿sí? De esa composición de que el mismo elemento me empieza a señalar hacia dónde debo ir yo, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, pues la pueden ir haciendo ahí en el chat o lo abren. Bueno, listo. Entonces miren aquí pues una de las ilustraciones, ¿sí? El cuento está, mire que aquí está esta línea la que parte el cuento, o sea que tengo dos páginas, ¿sí? Continuemos. Oh, les muestro otro tema muy interesante, pues digamos que aquí ya cambia un poco, pero cambia un poco en el sentido de que, sin embargo, aunque el texto esté en el lado derecho, ¿sí? Hay un movimiento, hay una interacción del dibujo en esa hoja, ¿sí? Algo muy interesante que me pareció de esta imagen, de este cuento, es ver cómo algunas palabras empiezan a convertirse en parte de la ilustración, ¿sí? No todas las palabras. Entonces, como el cuento, aunque tiene una tipografía relacionada, ¿sí? Una tipografía que yo escogí para el cuento, al final al final de ese párrafo, en esta ocasión, empiezo a jugar con todo el tema de
con todo el tema de las palabras, de ponerle color, de convertirlas y hacerlas partes del cuento, de la ilustración. Entonces, algo muy novedoso es que, aunque el texto está acá, miren que la ilustración me lleva, me tiene un interés a estar viendo todo el elemento, ¿sí? ¿Sí? Vuelvo e insisto, muchas veces teóricamente uno tiene idea del diseño, no, es que mejor al lado izquierdo, dibujo al lado derecho, pero yo puedo romper estos reglamentos, estas reglas de alguna manera, obviamente con razones muy soportadas y que visualmente sí lleven a algo agradable, ¿sí? O sea, yo no puedo romper algo sin que realmente no funcione. Entonces, importante eso. Yo puedo ensayar esto. Pero miren también cómo resaltar las imágenes, resaltar los textos simplemente con una negrita de tamaño. O cómo al final, mire cómo empiezo a partir estos elementos y hacerlos parte de qué? Del cuento. ¿Sí? Es como si fuera un remolino lo que está pasando con el dibujo. ¿Sí? Miren que está volando los árboles, pero también empezó a coger el texto, ¿sí? Ese remolino empezó a coger el texto, entonces es lo que hace interesante este cuento. Volvemos al tema, mire, otra vez al lado derecho, pero mire ya el porcentaje de ilustración que tiene, mucho mayor, lo cual me hace interesante. Pero algo muy novedoso de esto es que miren el fondo, ¿sí? Esa habitación del personaje y también el elemento de que todo va hacia dónde va caminando el personaje y ese personaje va caminando y me va dejando una historia atrás. Entonces, miren a los niños escondidos que están jugando, no sé a qué será, están jugando y hicieron una choza con mantas y cogieron pues la, la lámpara como parte de la choza y miren en el camino que también pareciera que todos estuvieran persiguiendo al personaje, ¿sí? Entonces mire cómo va juntando todos estos elementos hacia la derecha, ¿sí? Y cómo este personaje, también yo cierro esto, qué pena con ustedes. Y cómo pues genera una habitación muy sencilla. Algo muy importante que me gusta, si yo quiero tener fondos, si necesito escenarios, no necesariamente tienen que ser completos, ¿sí? ¿Cómo así? Miren que aquí, pues esto demuestra que es una pared gracias a los cuadros, pero la pared no tiene un color, no hay una ventana, no hay una puerta, es un vacío. Yo sé que es un espacio, ¿sí? En espacio, ¿por qué? Porque el personaje caminó a través de ese elemento y bueno, tiene una historia atrás. El texto en la parte superior, dándole pues esa importancia. Volvemos al tema, mire que con un solo color dale alguna importancia a algunos temas, ¿sí? Algunas letras o palabras, ¿sí? Entonces miren aquí también otra parte de ese romper, de, de ese romper de la regla. Sin embargo, sigue siendo la parte izquierda como todo ese cuento que me lleva a lo más importante que está al lado derecho. ¿Sí? Que en esta ocasión es ese personaje que va caminando. ¿Sí? Vuelvo, insisto, pues miren los escenarios no necesariamente tienen que ser un montón de elementos o simplemente un vacío, un blanco, muy importante para los chiquitos. En alguna ocasión, pues, yo puedo jugar tanto con elementos muy cargados o poco cargados, ¿sí? Acuerda que es mucho de la imaginación, ¿sí? Cómo darle importancia a esos elementos ilustrados. Principalmente, pues yo pensaría que nuestros cuentos deben ser muy ilustrados, que es lo que más resalte. Miren el texto, ¿sí?
De pronto, pues si tenemos subtítulos, aunque no creo que tengamos, capítulo 1, capítulo 2 no tenemos, pero miren los textos que también juegan con la interactividad de la ilustración, como son de, de libres, pues como son de rayados, digámoslo así, ¿sí? Y miren la ilustración, todo lo que abarca, el porcentaje que abarca, y miren el texto cómo está organizado. Luego hablaremos un poco de estos textos ahorita al hacer los ejemplos. De aquí hay textos en una columna, como este, o hay textos en 2 o 3 columnas, ¿sí? Luego hablaremos de esto, que esto define dependiendo de la cantidad de texto. Esto de pronto lo hablamos alguna vez cuando diseñamos tipografías, que hablamos de que una línea de texto no debería tener más de 60 caracteres, ¿sí? Importante eso. Bueno, miren acá las líneas, los rayones, algo muy importante, cómo juegan con la paleta de colores básica, ¿sí? Y cómo pues tienen un color que resalta ahí, que es el azul del personaje. De nuevo, miren, todo el tema del lado derecho con la ilustración, algo muy importante que es esa limpieza de la ilustración, si yo lo deseo, ¿sí? Pero que interactúa. Siempre piensen que esto es un libro abierto, que son 2 páginas, página 1, página 2 acá, ¿sí? Y mire cómo la ilustración me lleva a dónde, ya me señala que, vea, cuando termine de ver esto, pues me señala a que me concentre en el segundo elemento, que es que el texto, ¿sí? También les comentaré acerca de este espacio del punto aparte, ya les comento acerca un poquito de esto, ¿listo? Entonces miren aquí los elementos, ¿sí? La limpieza de realmente lo que necesito mostrar, de esa viejecita con su perro o gato en su, ¿sí? Miren cómo puedo ir limpiando esto. Mire que no me muestra un escenario. Sabemos que es una casa, sería una casa. Podría mostrar el piso con una línea que atraviese simplemente. No tengo que mostrar las paredes. Esto me representa una pared, podría ser. Realmente les estoy mostrando algo muy, muy básico que ustedes podrían hacer, ¿sí? Pero también está el tema de estar un poco cargados en los elementos. Como miren en esta ocasión, pasamos otra vez al cuento de pasar al lado derecho. Pero bueno, tenemos un personaje que nos llama la atención de ese lado derecho, ¿sí? Miren los textos, que realmente nuestros textos van a ser muy así, de pedacitos, de hablar de pedacitos por pedacitos, ¿sí? Y mire ya lo cargado que está la ilustración. Una ilustración que vengo siempre hablándoles a ustedes, muy de figuras geométricas, muy básica, que demuestre pues qué es lo que tiene que ser y listo, y no más. Volvemos a la limpieza de los escenarios si son necesarios, sin embargo, pues miren que están cargados de bastante elemento gráfico. De nuevo, miren esta interacción tan bonita, pues aunque el texto está al lado derecho, siempre nos interesa esa cantidad de personajes que hay ahí. Mire la carga de personajes que hay que nos interesan, hacia dónde están mirando, hacia el elemento principal. Pues en esta ocasión la ilustración está al lado izquierdo, ¿sí? Que nos llevan hacia allá, el texto en la parte superior para dar un equilibrio a estos elementos soportables. Pues acuerdan en composición que hablamos que la parte superior es lo más pesado, o sea, que es lo primero que voy a ver, ¿sí? Entonces, como la ilustración tiene un color, tiene una importancia visual, entonces ellos lo equilibran poniendo el texto arriba, ¿sí? Para que haya un equilibrio de ver primero arriba, ver primero abajo, y realmente voy a ver eso, un todo. Y que a través de las miradas de los chicos, ¿sí? Me van a llevar al resto de la página. Entonces, mire que ahí es un todo, es un diseño del todo completo, de aquí a allá, para poder observar todos los elementos del diseño. Uno dirá, tanta cosa para un cuento tan simple, tan sencillo. Pues esto es lo que ha ayudado a que muchos elementos pues se vean agradables a la vista, ¿sí? No es difícil, no es difícil hacerlo, pues simplemente, por ejemplo, en una escena es hacer que la mirada de los personajes vayan hacia
¿sí? O podría estar haciendo que los personajes estén mirando hacia arriba, a darle qué importancia al texto. Escenarios blancos de nuevo. Una de las cosas también del escenario, mire, cómo le quito color al escenario y más bien le dejo importancia a los personajes. ¿Sí? O sea, el color está en los personajes y más bien el escenario atrás lo dejo blanco. También me ayuda mucho al tema de darle claridad al texto. Seguimos con los textos a una columna. Ya le metemos un poquito de color al texto, pero poquito es súper poquito, miren. Miren ya cómo le doy una línea horizontal al texto, ¿sí? Muy basada en las reglas, en las leyes de la fotografía, la línea horizonte por encima de los tercios, ¿sí? Un cuento más largo. Ya tengo dos columnas en dos páginas, pues una página tiene una columna, pero ya juego que incluso juego con esa forma que tiene la ilustración, que es de decaer. Entonces aquí es muy grande, texto muy grande, y al decaer tengo un texto pequeño, ¿sí? Una ilustración básica, pero muy bonita, que juega mucho con la imaginación de esto ser una manta o ser algo más que la montaña, y las sombras juegan con las arrugas de la manta, ¿sí? Entonces es una ilustración bastante avanzada. Un fondo de color como amarillento, pues eso juega más es con el tipo de papel, que eso lo podríamos observar más adelante. Un elemento supremamente cargado, ¿sí? Mire que aquí ya les pongo un elemento mucho más cargado, aunque no está lleno de elementos, pues el color sí me carga mucho, ¿sí? Entonces mire cómo el color del fondo pues sobrecarga los elementos. Pienso en mi elemento pues de diseñar, pienso ser un poquito más difícil el trabajar con esto debido a que yo debo hacer que los colores me contrasten. Entonces uno es tener una muy buena paleta de color. Miren que yo tengo fondos de colores, el personaje está en el mar que es oscuro, pero el personaje resalta porque brilla, porque es un contraste entre todos los colores. Incluso facilitan el que el blanco lo utilizan como elemento del personaje, como un gorrito del personaje que se hace ver bien. Una de las cosas que pueden utilizar son las líneas. Mire que son líneas, algo que pasa con el cuento infantil, que aunque nosotros lo dibujamos, el trazo es como si fuera dibujado por alguien, por un pequeñito, ¿sí? Un trazo grueso, delgado, un trazo irregular, ¿sí? Eso ayuda mucho a que los niños se identifiquen con los cuentos. Sobrecargar los elementos, incluso en esta ocasión el tamaño también, ¿sí? Como me salgo también de la realidad, miren el piso abajo, miren la perspectiva de las cosas, que puedo cambiarlas un poco, ¿sí? E incluso utilizar esos elementos esto es bastante arriesgado, para poner los textos. Pues en esta ocasión se ve bien, ¿sí? Están centrados, se nota que el elemento siempre es centrado, ¿sí? Miren el personaje cómo abarca toda esta página, perdón, cómo abarca toda esta página y llega a al siguiente texto. Algo novedoso de esto es que ciertas frases del cuento sobresalen y giran un poquito, ¿sí? Mucho ojo al girar los textos, ¿sí? Pero giran un poquitico, pues para darle dinamismo. Acá está pues como todo el tema de la línea de este personaje, que también me lleva como a perseguirlo, ¿sí? Y algunos tips, pues quién sabe que este cuento de pronto puede ser un juego también, entonces por eso me da algunos tips en la parte superior. Pero miren entonces la parte derecha, página derecha, ¿sí? Cómo tiene esa importancia del personaje. Elementos súper sencillos, volvemos a todo el tema de figuras geométricas y empezar a sobreponer colores como lo hicimos en el trabajo de CMYK y de
preprensa, pues de alistar un archivo para preprensa. Miren cómo se ve simple, ¿sí? Se ve chévere. Como el tema de la composición también ayuda a que pues, el vestido del personaje sea parte de la montaña, ¿sí? Y el texto súper sencillo. Volvemos al equilibrio. Miren que en la parte de abajo hay mucho elemento. Entonces el equilibrio, ¿dónde lo ponen? En la parte de arriba, para que se equilibre como elementos de importancia, como elementos de cuerpo. Volvemos al tema de 2 hojas, seguimos en el tema, mire que siempre hemos pensado en 2 páginas, perdón, lado izquierdo, lado derecho, casi siempre vamos a hacer interactúen estos elementos. Miren acá, en una sola página, una imagen completa, ¿sí? De pronto en algunas ocasiones vamos a ver que no interactúan las 2 páginas. La única manera que interactúa es porque este texto hace parte de la explicación, digámoslo así, del cuento y de la ilustración. En esta ocasión, miren que toda la escena se basa en la parte derecha, ¿sí? Y simplemente interactúa a través de los personajes secundarios, pues saliendo desde el lado izquierdo. Miren el texto completo acá, ¿sí? Este se nota ser un libro mucho más grande, un cuento más grande, mire, dice 130 y pico de páginas, ¿sí? Entonces una ilustración, por eso el texto está una columna bastante grande. Pero mire cómo interactúa desde el lado izquierdo hacia el lado derecho y viceversa, porque pues, lo primero que va a observar es ese gran dibujo. Volvemos a los elementos cargados de cosas, algo que también puedo usar. Es muy difícil decir que a un niño le gusta o muchas las cosas o más bien simples. Yo pienso que es de jugar con los elementos y saber qué es lo que quiero, ¿sí? Miren el tema tan infantil, digámoslo así, del dibujo. Miren estos árboles súper charros ahí, casi colgados de la montaña, una montaña súper irreal, pero que es parte de ese cuento bonito de infantil, ¿sí? Miren ese sol como se sobrepone a los colores, mucho el juego que hicimos. Bueno, miren el texto, pues tener cuidado con esos textos porque hay que ver si el negro si juega sobre esos textos o más bien ponemos un blanco para que sobresalga, ¿sí? Tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Volvemos a la parte cargada, entonces todo depende, chicos, todo depende de lo que yo quiera. Yo puedo cargar mucho las páginas internas o también las puedo poner muy limpias, como vimos los cuentos al inicio, ¿sí? Entonces, de lo que yo quiero mostrar. Realmente, digamos que el elemento de tenerlo limpio, muy blanco, va mucho a que el lector imagine, ¿sí? Juegue más con la imaginación, ¿sí? Y el cargar es mucho más a que juegue con lo visual, a que empiece a quedarse ahí, a mirar qué hay, qué es esto, a qué se parece, que parece una mancha, pero no es una mancha, a que el sol tiene una forma totalmente diferente. Miren la facilidad que pueden tener las ilustraciones. Lo que veníamos diciendo, por ejemplo, aquí hay un intermedio, ¿sí? Por ejemplo, algo muy bonito. Entonces, mire que el escenario, toda la escena está basada en el lado derecho, cargada, medianamente cargada, pues en el sentido de que está ilustrado todo, no cargada de color, porque me parece que escogieron una paleta muy bonita de grises, rojos y esto casi yo pensaría que es un amarillo súper blanco. Lo hace cargado en la ilustración, pero muy básico en los colores. Y miren el lado izquierdo, totalmente blanco. ¿Cómo interactúa? De pronto, eso me parece chévere. Es posible que uno ponga uno o dos personajes súper chiquiticos ahí en la parte inferior de, de- del texto. Se hace ver chévere esos elementos ahí, ¿sí? Esto también lo pueden usar, ¿sí? Totalmente el escenario al lado derecho y el resto de los elementos pues allá. Volvemos a las escenas un poco más
complicado pues la ilustración, pero volvemos a limpiar los escenarios. Aquí, aunque la paleta de colores del fondo no sea en escala de grises, sí tiene una escala de color muy opaca para darle más importancia y más resalte a estos elementos, a estos personajes principales, ¿sí? Miren que está interactuando en toda la página, las dos páginas, texto al lado izquierdo, dándole más importancia al lado derecho. Y volvemos con un tema de contar una historia de ese personaje que va avanzando, ¿sí? Figuras geométricas, seguimos con la simpleza de algunos elementos, seguimos, realmente yo recalco mucho el sobreponer los colores, ¿sí? Realmente es una técnica que a mí me gusta mucho, yo lo hago mucho en mis diseños, ¿sí? Que no me importa, por ejemplo, miren el barquito aquí que se pasa un poco hacia abajo, que el agua sea verde y que allá pase a ser amarilla, que los peces por acá son amarillos, pero por acá son blancos. Y eso es porque cojo un color y le pongo ciertos pues, cosas en Illustrator, ciertos modos en Illustrator para que me cambie los colores dependiendo por dónde pase, ¿sí? Figura geométrica, le damos más importancia a esa grandeza, a esa imaginación de las cosas como el sol que puede tener un rostro y que realmente los rayitos de sol sean el cabello, entonces pareciera que el sol tuviera cabello y se está moviendo por el viento. Miren los textos de nuevo en columnas muy cortas que creo que lo vamos a usar mucho nosotros. Bueno chicos, estos son como algunos de los ejemplos, la verdad podría tener muchísimos más. Vuelvo e insisto en quien tenga Pinterest, pues yo estoy guardando muchas de estas muestras. Me pueden buscar así, Andrés Montoya, y yo tengo una carpeta que es de cuentos, ¿sí? Ahí pueden encontrar muchos de los, tanto ilustraciones como, miren acá los, las diagramaciones de los cuentos, ¿sí? Incluso voy a meter estas que no las he metido ahí. Miren esta diagramación de incluso, también lo pueden usar. Por ahora les voy a dar el tamaño, pero pensaría yo que quisiera que todos los cuentos tuvieran la misma cantidad de páginas. Obviamente hay unos cuentos más largos que otros, pero entonces eso nos obliga a que algunos cuentos pues simplemente interactúen así. Por ejemplo, que no tengan dos páginas, no tengan texto, sino que sean un escenario. Miren acá, lo voy a bajar para que lo podamos ver. Que lo podamos ver como más tranquilos. Si no lo deja ver por acá. Miren acá. ¿Sí? Entonces miren acá. Como si estoy compartiendo. Sí. Miren acá. Ah, no. Este no. Acá. Entonces miren acá. Como dos páginas es el escenario. ¿Sí? Y como en otra página pues juego un poco con con ese escenario, lo reduzco y pues paso a la acción. Miren el texto, súper simple, nosotros vamos a hablar. Y mire cómo combinan, o sea, aquí hay tres combinaciones de todo lo que vimos, ¿sí? El jugar solo con imagen, con ilustración, todo el tema de ilustración y texto, perdón, ¿sí? Y miren, dos ilustraciones, o sea, aquí partió ya la interacción entre dos páginas, aunque realmente sigue, acá en una página pues hay una escena y aquí en otra página hay otra escena. Entonces mire que yo puedo jugar con todos estos elementos. Entonces algunas de estas páginas las podemos jugar, también la podemos utilizar siendo solo escenarios o solo una ilustración, pues pensaría yo. O sea, yo puedo poner aquí al oso gigante con un fondo diferente, ¿sí? Esa puede ser una de las cosas que pueden usar.
Entonces los invito pues a que observen aquí varias cosas que yo tengo que pueden tener como elementos, ¿sí? Alguna vez les mostré este que era solo de imagen, ¿sí? Pero también pues tengo de mucho texto. Observen todo pues lo que hay ahí que les puede servir para, para guiarse más de los elementos. Miren este tan fácil, ¿sí? Como volvemos, voy a bajarlo para que, voy a bajar estos dos para que los observemos grandes. Este también, me gustaría que observáramos este. Vamos a mirarlos, por ejemplo este, entonces, miren acá cómo parto la escena, o sea, cómo todo es una escena. El piso me lo muestra, pues el piso de madera, pero el piso de madera lo corto gracias a la hoja, a la página. ¿Para qué? Para darle limpieza al texto. Pero la importancia de la escena, que es el personaje leyendo sobre el tapete, sigue. Lo único que corto es como el piso en esta ocasión, ese fondo, ¿sí? Y el otro, acá. Miren acá hay un elemento mucho más lleno de texto, pero miren la escala, ¿sí? Como el personaje, cómo puedo llenar a esa área tan grande, personaje súper grande. Miren los personajes, miren el perro como es de pequeño. Yo puedo jugar con eso, ¿sí? En el sentido en que los tamaños me van a ayudar a esa parte infantil de los elementos, ¿sí? Muy buen dibujo. Bueno, ahí les dejo entonces como la inquietud en que revisen los elementos que yo tengo ahí, que les puede servir para ir organizando su cuento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nadie tiene preguntas? No. Dime, Luisa, si quieres abrir el micrófono o si quieres hablar. Bueno, mientras Luisa va copiando, me imagino que está escribiendo ahí. Voy entonces a mostrarles un poco acerca de cómo vamos a diseñar. Se los voy a mostrar en Illustrator, pero realmente vamos a iniciar todo este tema muy del boceto. Seguimos con lápiz, elementos rápidos, escribir rápido para poder darnos cuenta qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Luisa, pues vuelvo, insisto, los que no están en las clases grupales se graban como esta y las subo a YouTube, al canal de YouTube, y ahí deben desatrasarse. Y cada asesoría, pues deben estar a, a la orden con lo que se debe mostrar. Entonces, una es la investigación, una son los bocetos de los personajes, otras son los bocetos de las portadas, que viene aquí, bocetos de interior. O sea, ¿tú qué tienes que mostrar en la próxima asesoría? Que dentro de 8 días que volvemos a asesoría personal con cada grupo, es que tenés que tener todas las 4 cosas. Ah, pero no alcanzo, es ya tu decisión. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar, nosotros no podemos esperar a los de atrás. Entonces, tú tienes que mostrar todo, ¿sí? La cosa es que si tú faltas una asesoría y, por ejemplo, a Sofía había que revisar la investigación, de dónde se basó la investigación, de esa investigación nos dimos cuenta que íbamos a hacer una portada así, así, así. Dentro de la portada encontramos unos personajes que nos interesó, entonces le dije, no, haga de estos personajes, haga bocetos así, así, así,
y ya, entonces ella ya tiene un material, ¿sí? Donde ella ya sabe cómo va a dibujar a ese personaje, de qué forma lo va a dibujar, que no se va a ver diferente a la portada, y que ahorita con esta explicación ella ya tiene más o menos idea de cómo va a diagramar el interior. Entonces, si tú me muestras, pues obviamente es una obligación mostrarme la próxima asesoría de esos 4 elementos, y yo te voy a decir, no, a la portada la vamos a cambiar, eso que te va a frenar el interior, ¿sí? Entonces es por eso que todas las asesorías, pues, tienen que mostrar algo, que si no, no vamos a alcanzar, y vuelvo y les digo sobre la preocupación de que nos veamos o no nos veamos, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen en el momento quién se certifica, te lo digo que se certifican como 3 personas. ¿Por qué? Porque el resto no me ha mostrado el suficiente material para decir, ve, si va bien. Y no es difícil, o sea, Sofía ha hecho el trabajo que ha hecho Sofía, ha sido básico, y hemos encontrado unas cosas súper bacanas con Sofía, ¿sí? Yo destaco mucho el trabajo de Sofía porque ella se arriesga a dibujar, sin importar si sabe o no sabe dibujar, se arriesga mucho y prefiere mostrar y equivocarse, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que mostrar? Todo. Todo tienen que mostrar, todo de aquí para atrás, ¿sí? Bueno, continuemos entonces. Bueno, anoten entonces dentro de las cosas que vamos a hacer, nuestro cuento va a ser un poco cuadrado, ¿sí? Digamos que estas son las 2 páginas, ¿sí? Nuestro cuento va a tener esta medida. Se las voy a cambiar en el sentido de centímetros. Ya. Tela, el cuento va a tener como ancho, va a medir 23 centímetros, ¿sí? De ancho, por 21 de alto, ¿sí? Es medianamente cuadrado. Aquí lo voy a anotar, 23 por 21 centímetros. Anoten lo que así va a ser nuestro cuento, ¿sí? Así es que lo vamos a mandar a imprimir, ¿sí? Eso se llama una medida cerrada. Ya les voy a mostrar. Entonces yo voy a dibujar acá. Cuando hablamos de una medida cerrada, hablamos de esto. O sea, cuando yo veo el cuento cerradito, voy a poner color rojo. Ya. Eso no se ve. Color blanco. Como el resto. ¿Sí? O sea, cuando yo cierro el cuento, lo veo así en la pastica. O sea, olvídense de esta. No voy a olvidar por allá. Cuando yo veo el cuento cerradito, mide esto. Esto mide, cuando talo acá, 23 centímetros. Me lo voy a poner blanco y lo voy a poner grande. ¿Sí? Mide 23 por, mide esto, vamos a ponerlo igual a este y lo voy a girar por 20. Este es nuestro cuento cerrado, ¿sí? Como si yo tuviera aquí el título del cuento, título, cuento, o sea, estoy viendo aquí la portada, aquí está el título del cuento, y aquí están los garabatos que yo hice como portada. Voy a dibujar un ojo aquí, otro ojo aquí, esta es la boca, y ya. Y esto tiene un color, ahí está, ¿sí? Se parece a alguien, ¿cierto? Como ustedes se acuerdan que esto debe llevar un logo. ¿De quién es ese logo? De la editorial. Y debe llevar
El autor, miren ahí está el autor. Esta es mi portada, esa es la que yo acabo de hacer, esta es la portada que yo acabo de hacer de mi cuenta. Pues cuando yo lo veo cerrado tiene, bueno, sí, lo voy a dejar así, tiene este tamaño. Las hojas internas, 23 por 21. ¿Sí? Realmente la pasta va a tener un poquito más, pero eso luego lo hablamos de la pasta, ¿sí? Que incluso eso lo hemos venido hablando en cuanto a la encuadernación, pero no se preocupe. Entonces, nuestras hojas van a medir 23 por 21. ¿Por qué no lo vamos a hacer cuadrado? Porque estamos pensando en la parte de la encuadernación, entonces lo voy a tener en cuenta que de estos 23 me voy a robar 1 centímetro más. Eso me va a ayudar a que no se me vea tan feo el cuento, digámoslo así. Entonces, métanselo en la cabeza, 23 por 21, pensaría yo, es que lo estaba pues pensando mucho en el sentido de irme a los 24. Yo quiero un cuento medianamente cuadrado, sino que pienso mucho en la encuadernación. ¿Sí? Pienso mucho en la encuadernación. Este trabajo de saber la medida depende mucho de la litografía, de qué tanto desgasto en papel. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy pensando en una hoja tamaño carta, que mide 27 por 21. Aquí estoy botando 4 centímetros de una hoja carta, que eso es un desperdicio, ¿sí? Pero si me voy a 24, yo pensaría que sí. La verdad, he hecho varios intentos aquí. Dejémoslo así. Dejémoslo de 24 por 21. Voy a corregir acá. 24 por 21 centímetros. ¿Listo? Ese va a ser el interior de nuestro cuento. ¿Listo? Anótenlo ahí. Este es el cuento cerrado. Y el cuento abierto, o sea, cuando yo llego y lo abro, vamos a ponerle aquí una vez 24. ¿Tiene 24? Si yo lo pongo, entonces esto se llama una hoja abierta. Cuando me dice, ay, ¿cuánto mide tu cuento abierto? O tu libro, ¿cuánto mide abierto? ¿Cuánto mide tu revista abierta? Es súper sencillo. ¿Cuánto mide? Va a medir el doble, obviamente. Eso te lo pide mucho la litografía. O sea, que ¿cuánto mide el libro abierto? 48. ¿Por cuánto? Por 21. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Quién tiene dudas? Miren ahí. ¿Listo? Voy a borrar la super portada. Listo. Entonces, ¿cómo voy a tomar en cuenta la diagramación? Lo vimos en Illustrator, en las clases de Illustrator, pero lo voy a tener en cuenta más acá. ¿Listo? Entonces, voy a diagramar el lado derecho y luego voy a diagramar el lado izquierdo. ¿Listo? Voy a tomar una margen a todos los lados, pero entonces eso lo puedo hacer súper sencillo. A mano es muy fácil. Voy a hacer yo sencillo en el tema de Illustrator. ¿Listo? Pues obviamente sé la medida de esto, entonces yo le voy a decir que esto mida 24 por 21. Lo voy a centrar. O sea, todo este cuadrado es el tamaño. Eso. Entonces yo voy a tomar medidas, márgenes. ¿Para qué son las márgenes? Para el texto, para el texto. Porque recuerden que mi guillotina va a pasar por acá, mi guillotina va a pasar por acá, y eso necesito, ¿se acuerdan? Líneas guías, ¿se acuerdan? Las líneas de corte que hicimos en nuestro trabajo de CMYK. Entonces yo voy a tomar 1 centímetro, yo pensaría que 1 centímetro está bien acá, acá y acá, o sea, lado derecho, lado inferior y lado superior. Vamos a tomar 1 centímetro. Entonces, transformemos este cuadrado. Ustedes lo pueden hacer. ¿Sí? O sea, que a lo alto va a coger 1 centímetro de arriba
o sea, 2 centímetros menos, y 1 centímetro al lado. Perdón, 23. Miren ahí. Eso significa que estamos así. Ya les voy a mostrar. Miren ahí nuestra margen. ¿Sí? Este es para el texto. ¿Sí? O sea que yo no quiero que mi texto sobresalga de ahí. Pero también voy a tener en cuenta que aquí debe haber pues, un espacio suficiente para el tema de encuadernación. ¿Sí? Porque en 1 centímetro yo pienso que debería ser más. ¿Por qué? Porque muchas veces se van a juntar mucho las hojas y van a quedar muy amarradas, entonces eso va a hacer que si yo le pongo 1 centímetro, ¿sí? No se vea bien. Entonces, al lado de allá, le puedo poner entre 1 y 2 centímetros. Yo pienso que 2 centímetros está bien, ¿cierto? Entonces, mire que realmente mi cuento va quedando más pequeño. Entonces, aquí ya sí se me complica la cosa. Entonces, ustedes a mano es súper fácil, a mano es muy fácil hacer esta margen. Voy a poner acá uno por uno. Simplemente mírenlo y eso en Illustrator luego les ayudo. Incluso trataremos de hacerlo en InDesign, pienso yo, para que quede mucho mejor. Ahí está. Pues mire, la margen de nuestro cuento es esa. Voy a poner color azul. Color azul. Esa es la margen de nuestro cuento. Y lo habíamos hablado, bueno, insisto, lo habíamos hablado en las clases de Illustrator, que uno diagrama con algo que se llama columnas, ¿sí? Las columnas miden dependiendo del espacio que yo tenga, ¿sí? Hay gente o hay diseñadores que trabajan entre 5 y 8 o 9 columnas. Aquí trabajar con 8 o 9 no creería. Y entre cada columna, incluso le llaman col, entre cada col hay un medianil, o sea, un espaciecito en blanco, ¿sí? Ese col tiene entre 0.3 centímetros o 3 milímetros y 5 milímetros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Entonces, yo copio este, a ver si me acuerdo. Y me voy filas y columnas. Entonces, aquí. Yo esto en Illustrator luego se los enseño básico, ¿sí? Esto piénselo en que lo van a hacer a mano, ¿sí? Entonces, filas y columnas. Vamos a distinguir entonces en qué vamos a hacer. Vamos a mirar aquí. Filas hacia abajo, columnas hacia los lados, ¿sí? Aquí está. Entonces, 5. Vamos a trabajar con 5. Ustedes van a dividir esa margen que hicieron, ese cuadrado que hicieron, lo van a ir en 5 columnas. Pero entre cada columna, mire que aquí le dice cuánto es el ancho. Entre cada columna, ustedes van a hacer un medianil. Un medianil es un espaciecito en blanco, ¿sí? Ese medianil va a medir 0, aquí está en centímetros, 0.4. Yo, acuérdese, entre 3 o 5 milímetros. Yo siempre juego en la mitad, ¿sí? O sea, 4 milímetros. ¿Listo? Y le vamos a dar OK. Miren ahí. Esas columnas son las que me sirven. Yo voy a poner todo esto. Estoy poniéndolo ahí en una capa, ya, para que no nos moleste. ¿Para qué eso? Porque yo ahí puedo jugar con el texto, chicos. Entonces, miren.
Esto es imaginario, pues esto lo tengo yo en cuenta. Voy a trabajarlo así. Entonces, yo puedo hacer que mi texto sea así, ¿sí? Mostrar. Tenga ese tamaño de columna. ¿Sí? Entonces, y acá, cambiar de color, yo pueda hacer. Yo en el dibujo sí me puedo salir, ¿sí? Lo voy a hacer más grande y lo voy a hacer así. Y entonces ya empiezo a diagramar, ya se me ve en orden algo, ¿sí? Ya empiezo a tener un elemento en orden, ¿sí? Miren que tengo el espacio del texto allá, pues de la encuadernación, el texto no llegó ni en la parte superior, ni inferior, ni a estos lados, entonces estoy muy ordenado en ese sentido. Pero yo también puedo jugar de la siguiente manera. Coger dos columnas, abarcarme a dos columnas. Y poner mi dibujo ahí también. Voy a poner, mire que ahí estoy jugando con el dibujo más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo. Entonces miren ahí como, mire, sigo siendo organizado, no se me sale ni superior ni inferior, ¿sí? Entonces para eso son las columnas, yo puedo jugar con las columnas, incluso me puedo ir hasta una más, sí, claro. Significa que yo tengo que cambiar un poco el dibujo, ¿sí? Igual, miren como ya puedo en lo más abajo y empiezo a organizar, ¿sí? O puedo cambiar, claro. Puedo poner este para allá y este para acá. ¿Se acuerdan que les dije no me puedo pasar para allá? No, porque a donde pase la guillotina ahí súper cerquita, me daña el texto. Y puedo jugar con el texto más grande. Yo aquí en Illustrator pues es muy fácil en cierto sentido hacer estos elementos, estos cambios. Y mire cómo voy cambiando. Voy a poner uno de mis personajes que hice en estos días para que le demos como esa connotación de cuento, ¿sí? Aquí está. Voy a poner este malhumorado. Oh, no, este asustado. Entonces, voy a poner, oh, voy a poner, ¿dónde va? Y mire, yo puedo, voy a seguir los consejos de los diseñadores que me dicen, oh, perdón, este lo voy a poner acá. ¿Puedo salirme? Sí, me puedo salir de la mano. ¿Y saben qué voy a hacer? Lo voy a girar, porque ¿se acuerdan que yo les decía de pronto la mirada ayuda a qué? A que sepa hacia dónde va, ¿sí? Entonces mire ya cómo va cambiando, ¿sí? Como este fondo lo tengo separado, no lo puedo mover. Claro, me quedo encima del texto, pero eso lo podemos cambiar. Ahí, más o menos, ¿sí? Uno va intentando. Pero entonces miren la organización, ¿sí ven? Ahí no me toca, ya si pasa la guillotina por acá, me preocupa que me corte mi manito, sí, claro, total. Voy a ahí si no me la corto. Y yo me puedo ir por acá, así.
esto lo puedo poner muy opaco, que no moleste tanto, ¿sí? Entonces miren cómo puedo interactuar con estos, con las cuadrículas. Mi consejo es tener 5, ¿sí? Y la margen. Ahora, ¿se acuerda? Estamos interactuando con que, con la idea de lo que vimos de que en las páginas abiertas, pues interactúan también los dos elementos. Entonces, vamos a pasar todas estas márgenes a este lado. Obviamente, voy a organizarlas porque aquí ya cambian. ¿Por qué? Porque los 2 centímetros no pueden estar acá. Esos 2 centímetros tienen que estar al lado de qué? De la encuadernación. ¿Sí? Entonces, ustedes simplemente pues hacerlo en casa es mucho más fácil porque lo hago con regla. Aquí me toca hacer algunos cositas, hacer unos truquitos para que me funcione. Esto lo podemos ver incluso en InDesign. Súper fácil hacerlo. ¿Qué vamos a ver en InDesign? Solamente ustedes, solamente vamos a centrar en que lo veamos nosotros, no con el resto de la gente. Entonces miren acá. Entonces, ¿yo qué puedo hacer de ahí? Ya tengo 2 páginas, entonces yo ya puedo hacer esto. ¿Sí? ¿Por qué no me está pegando? No, chicos. Bien. No entiendo por qué. Vamos a ver si ahí nos funciona. Ahora sí, no está funcionando. Que se me convierta en un imancito. Entonces miren acá. Miren acá ya cómo voy a cambiar un poco el cuento. Voy a empezar a justificar los elementos. Los voy a poner al centro de toda la página. Oh, no, perdón. Y mi personaje tiene mucho más espacio. Me lo voy a poner por acá. Puede ser más grande. Y puedo jugar. Voy a coger esto. Como acuerden que son 2 páginas. Como si fuera una sola. ¿Sí? Y voy a coger. Voy a hacer un juego ahí de personajes. Yo simplemente estoy mostrando un ejemplo que lo van a hacer ustedes en boceto a mano. Luego nos encargamos de toda la parte de Illustrator. ¿Sí? ¿Para qué voy a hacer esto? Para que las 2 páginas interactúen con mis personajes. ¿Sí? En el dibujo sí me puedo salir. Acuérdese que las márgenes son más para el tema de qué? De yo creo que se me movió un poquito ¿dónde están las capas? Claro, se me movieron estos porque estamos acá. Movió esto. ¿Sí? Se nos había movido esto. Por eso se veía un poco extraño.
este, los personajes. ¿Sí? Y llego y tipo, entonces mire ya cómo empiezo a tener una diagramación de mi cuento, ¿sí? ¿Me importa que aquí se doble? No, realmente. Si la ilustración, pues, no tiene nada importante en el medio de esos dos, pues la verdad, no es que importe mucho el que yo me mueva por ahí, ¿sí? Que va a cortar cuando se doble, es posible que se corte, ¿sí? Muy posible que se corte, pero no tengo problema ahí. Pues mire, por ejemplo, ahí lo que hice, ¿se acuerdan de escenarios blancos? Si es necesario, los dejo totalmente blancos. O cambiar también colores. Por ejemplo, eso. Miren ahí cómo va quedando, en el sentido de que yo puedo seguir continuando con la diagramación de mi cuento. ¿Sí? Entonces, ¿qué les pido, chicos, como tarea? Van a empezar a hacer estas cuadrículas, primero que todo. ¿Sí? Recuerden, 5 cuadrículas. Primero la margen. Recuerde que la margen, aquí se las voy a poner. Esto ya no existe en las cotas. Antes había una cosa llamada cotas. Bueno, entonces, lo voy a hacer así, con el lápiz, sencillito. Y lo voy a poner en color rojo para que lo vean. Las márgenes de la página derecha, en la parte superior, debe medir ¿cuánto? Pongo aquí, allá. Debe medir 1 centímetro. ¿Sí? Ahí lo vieron. 1 centímetro. En la parte inferior, en la parte de arriba. En la parte del lado derecho, debe medir este espacio. Ah, bueno, este es este. Ahora este debe medir 1 centímetro. ¿Sí? En la parte inferior, este debe medir 1 centímetro. Esto lo van a hacer a mano, súper fácil. Y en la parte izquierda de la página derecha debe medir 2 centímetros, que es este espacio. ¿Listo? Fácil. ¿Listo? Ahora, de la página izquierda, el lado izquierdo debe medir 1 centímetro. En la parte superior, o sea, este espacio debe medir 1 centímetro. Y en la parte inferior debe medir 1 centímetro. Y por último, en la parte derecha de la hoja izquierda, la margen debe medir 2 centímetros. Bien, super. ¿Y cuánto debe medir la margen? En total, súper fácil. O sea que yo voy a hacer un cuadrado de, aquí lo tenemos,
21 por 19. Esto mide, ese cuadrado mide 21 por 19 centímetros. El grande, ese cuadrado. Y rojo también lo voy a poner. ¿Sí? Y debo hacer dentro de ese cuadrado 5 columnas y cada espacio entre columnas debe medir 4 milímetros. Esa es la tarea. Hacer eso. ¿Sí? Porque a partir de ahí vamos a empezar a diagramar. ¿Sí? Todavía no les voy a pedir bocetos de diagramación, pero quiero ver para la próxima semana lado izquierdo, lado derecho. ¿Sí? Perdón, lado derecho, lado izquierdo. ¿Sí? Y recuerden que las hojas deben medir 24 por 21. ¿Sí? Dudas hasta ahí, chicos. Dudas. Adriana le queda claro. Voy a dejar ya de compartir. Adolfo, María Antonia. Sofi, ¿te queda claro? Sí, profe, gracias. Eso es. Luisa, Luisa Cano. Listo, chicos. Mire que vamos pedazo a pedazo, pedacito a pedacito. Entonces, esto es lo que me deben mostrar en la asesoría, adicional a todo lo otro que tienen listo. Quienes ya estén adelantando cosas, yo no sé si Sofía se ha hecho algún avance en Illustrator. Eh, Sofi, si lo quieres hacer en Illustrator así como yo lo hice, bienvenido sea, porque tú puedes ir avanzando, porque ya tienes muy en cuenta las cosas. Quien sea capaz de hacerlo en Illustrator, lo hace. Yo aquí lo hice rápido, no lo expliqué tan claramente, porque pienso es en que esto lo deben tener es más manual que digital. Pero si alguien lo quiere hacer así, pues ese día me lo muestra, montan el archivo original, ¿sí? A las carpetas. Bueno, chicos, si eso es todo por hoy, venga, que es que tengo un problema acá. Profe, ¿te puedo Sí, Sofi. preguntar algo? Sí, sí, dime, dime. Pues no es del tema ni nada de la Ah, clase. bueno. ¿Dónde puedo comprar calcas así baraticas? ¿Calcas en qué sentido? ¿Qué es calcas para ti? ¿Un Pues sticker? los stickers que uno hace el diseño y se los imprimen así por ahí Ah, chiquitos. ok, ok, ok. Bueno, entonces esos stickers, hay una manera pues muy, ¿cómo te digo? O sea, hay una manera más costosa, pero cuando digo más costosa no es que sea, es así que muy costosa. Y hay una manera económica. ¿Te acuerdas? Tú estuviste en la clase de Illustrator con la paleta, con la paletica que yo diseñé. Sí, ¿Te acuerdas de la calca, cierto? ¿Te acuerdas de, si quieres ven, yo la busco, que sí, tenías que hacerle una margen externa? sí, sí estuve. Eso, entonces, espérate, yo la busco si quieres y la miramos rápidamente. Ah, esa es de, ya me acuerdo, esa es de separación, esa también la hicimos en separación. Separación de color, aquí está. Y paleta. Entonces te voy a mostrar, porque hay una parte de esos stickers súper básica y hay otra parte, pues para imprimir algo súper básico, y hay otro que sí, pues te sale un poquito más costoso, pero es menos trabajo, ¿sí? Entonces, espérate, yo te estoy organizando para poder mostrarte esto.
Esto así. Ya te voy a mostrar acá. Transformar, desplazar. Vamos a desplazarlo. Oh, mucho. Ya te voy a compartir. Entonces, voy a compartir acá con esa pregunta, pues igual nos interesa a todos, también lo pueden hacer. No importa que no sea del tema. Si alguien tiene preguntas acerca del cuento, pues lo puede ir haciendo mientras yo le muestro a Sofía esto. Sofía, ahí ves la pantalla. Sí, ahí están viendo la pantalla. Entonces, Sofía, una es Sí. importante cuando hagas la calca, es esto, hacer esa margencita. Entonces, la parte económica es que tú mandas, y anótalo muy bien, mandas a imprimir en papel adhesivo, ¿sí? Y que le pongan un vinilo mate, ¿sí? Ja. Entonces, voy a hacer aquí el archivo listo para imprimir, por ejemplo. Profe, si pues si no es como una figurita así, sino que es un cuadrado. Oh, mucho más fácil. Te lo voy a mostrar lo más difícil y lo que es más fácil. Simplemente le haces, si no quieres que tenga, pues yo pensaría que sí debe tener una margencita para que no se te dañe lo adentro del cuadrado. Entonces, esto es tamaño carta para que sepa, ¿sí? Entonces yo tengo mi paletica y yo voy a obviamente a sacar mis, yo puedo hacer eso. No, lo voy a hacer así. No te voy a mostrar una parte más difícil. Yo puedo hacer esto. Llego acá. Y mira, todos estos me van a salir en esta hoja tamaño carta. Entonces yo mando a imprimir en adhesivo, acuérdate, imprimir en papel adhesivo y que te lo, que te lo cubran de vinilo, ¿sí? Mate, vinilo mate, que es como ustedes conocen el conta para los cuadernos, el conta transparente, es algo así, pero es un poquito más profesional, más fácil de manejar. Y la parte barata es que tú te lo llevas para la casa y empiezas a recortar todo esto manual. Y lo cortas. ¿Listo? Esa es la parte barata. ¿Listo? Obviamente lo cortas bien pulidito. La parte cara es que mandes a imprimir en un papel adhesivo especial y le digas que te lo hagan en plotter de corte. ¿Sí? Anótalo bien, plotter de corte. El plotter de corte, ¿qué hace? Imprime y esa misma máquina se encarga de cortar cada máquina y te saca sticker por sticker. ¿Listo? Pero entonces eso es una impresión y un corte que te vale más. Entonces, ¿dónde haces eso? Pues si te digo, hay muchas partes en el centro, pero según las circunstancias, no sé si están abiertas o no abiertas. ¿Sí? Una de ellas se llama LYS. Mira, LYS. LYS, míralo acá. Este es LYS. ¿Ese sí es? No, ese no es. O le cambiaron de diseño, pero no, ese no es.
Míralo acá, ese centro de copiado. Ese te lo recomiendo mucho. Yo lo he hecho ahí. ¿Sí? No quiere abrir. Esta es la página de Facebook. Míralo ahí. La verdad, hay una en el centro, una en el Poblado y una en Laurel. No sé si está abierta, Sofía. Y el otro que te voy a decir se llama Copivisión. Copivisión. Queda también en el centro, Sofía. Todas esas quedan en el centro, no sé dónde más lo puedas hacer. Si vas a Copivisión, dices que vas de parte de del profesor Andrés Montoya. A ver si de pronto te hacen un descuentico ahí, pero lo puedes hacer ahí. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Mucho cuidado si va a ir al centro, con mucha protección, por favor. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, les recuerdo entonces que la próxima semana nos vemos en la asesoría personalizada. Yo les mando el horario y, y vemos entonces todos los avances. Les recuerdo, un poco preocupado, la idea es que no se atrasen, no puedo esperarlos, tengo que seguir avanzando. ¿Listo? Bueno, chicos, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.